Así inicia ese Noticia en Profundidad. Qué placer acompañarles. Soy Tatiana Pérez y les saludo desde nuestra sede central en Caracas, en Venezuela. A partir de este momento, en la próxima hora, tenemos 3 temas que son noticia. De inmediato revisamos los titulares, como siempre con información y con análisis. En Noticia Brasil, se anulan todas las causas contra el expresidente Luis Ignacio Lula da Silva, con lo cual se recuperan sus derechos políticos. Así lo decide este lunes un magistrado del Supremo Tribunal Federal y así se cae uno de los lawfare más agudos de la región. Lula se lanza de nuevo al ruedo electoral. Vamos a verlo. En Noticia Paraguay, comienza la semana con nuevas movilizaciones contra el presidente Mario Abdo Benítez por el mal manejo de la pandemia, la corrupción y la crisis económica. La protesta del fin de semana dejaron un muerto, más de 20 personas heridas. Tenemos este panorama, lo analizamos en minutos. Y en Noticia Bolivia, analizamos los resultados de las elecciones subnacionales de este domingo. Aunque el Movimiento al Socialismo, el MAS, sigue siendo el partido con mayor presencia y más votado, hubo sorpresas. La oposición con figuras golpistas se quedó con varias gobernaciones. ¿Qué riesgo representa esto para la democracia recién recuperada? Lo analizamos en Noticia, casi comienza. Bienvenidos, bienvenidas. En Noticia Brasil, Edson Fachin, juez del Supremo Tribunal Federal, anuló este lunes todas las sentencias contra el expresidente Luis Ignacio Lula da Silva por la operación Lava Jato. También se declara incompetente al tribunal que procesó los 4 casos que forman parte de dicha operación y por los cuales se acusó al líder natural del Partido de los Trabajadores. Esta decisión podría abrir paso al regreso de Lula a la batalla electoral. Vamos a verlo. Este lunes, el juez del Supremo Tribunal Federal de Brasil, Edson Fachin, anuló todas las condenas que el 13º Tribunal Federal de Curitiba, Estado de Paraná, aplicó contra Lula da Silva en 2017 por decisión del ex juez Sergio Moro. Conforme a esta decisión, se anulan las decisiones de 4 procesos, según reseñó la nota emitida por el juez Fachin: el triplex de Guarujá, el sitio de Atibaia, la sede del Instituto Lula y las donaciones al Instituto Lula. El relator, luego de analizar los argumentos de la defensa, concluyó que ninguno de los 4 casos están relacionados con los posibles hechos de corrupción en Petrobras y, por otro lado, que el Tribunal de Curitiba no tendría la competencia para procesar los casos. Simultáneamente, el juez Fachin ordenó que los procesos fueran reiniciados en la Corte Federal del Distrito Federal, en Brasilia, ya que la anulación, fundada en la ausencia de conexión de los 4 casos con Petrobras y la operación Lava Jato, no descartó la conexión con otros entes públicos. Uno de los habeas corpus de la defensa del expresidente, que cuestionó el accionar del ex juez Sergio Moro, fue declarada por el juez Fachin como perdido su objeto. Sin embargo, las evidencias que desenmascararon las diversas irregularidades cometidas por Moro y las demás autoridades de la operación Lava Jato siguen en poder de la defensa de Lula, a pesar de que el ex juez, que fuese ministro de Justicia del presidente Bolsonaro, ha intentado impedirlo. Luis Ignacio Lula da Silva fue condenado en 2017 en plena campaña presidencial por el entonces juez Sergio Moro, desde un tribunal del estado de Paraná, a 9 años y medio de prisión por supuestos actos de corrupción asociados con Petrobras en el marco de la operación Lava Jato. En aquella oportunidad, Lula, que encabezaba todas las encuestas de intención de voto, fue acompañado por todo un pueblo en su entrada a la cárcel. Mediante ese acto de lawfare,
en que se usaron argumentos legales sin fundamento. El líder del Partido de los Trabajadores fue sacado de la carrera política a la presidencia de Brasil, pero ahora el expresidente podría volver a los escenarios electorales. Vamos a contarles más acerca de esto, vamos a analizarlo. Para ello nos acompaña Giselle Ricobón, doctora en Derecho, profesora en la Universidad Federal de Río de Janeiro, miembro de la Asociación de Juristas por la Democracia, nos acompaña desde Río de Janeiro. Abogada, ¿cómo está? Muy buenas noches, bienvenida. Muy buenas noches, muy bien. Muchas gracias por acompañarnos. Primero quiero preguntarle acerca de la decisión que toma el juez Edson Fachin. Revisando el papel que él cumplió en el marco de la operación Lavallato, se le ha calificado como una persona que siempre estuvo acompañando estos procesos en contra del expresidente Luis Ignacio Lula da Silva. ¿Por qué cree usted que toma esta decisión? Eso es importante que comente, ¿no? Realmente el ministro Edson Fachin siempre fue favorable a Lava Jato como un todo. Y eso es importante porque la anulación de todos los procesos de Curitiba, donde quedaba el ex juez Sérgio Moro, se da por una cuestión técnica que llamamos, que es un principio no solo de tratados de derechos humanos, pero un principio de derecho penal, criminal, que hace parte de todos los ordenamientos jurídicos, que es la del juez natural. ¿Qué quiere decir eso, no? Que para que un juez que sea competente para juzgar cualquier crimen, la ley tiene que tu antelación prever competencia para ese juez hacer el juzgamiento, ¿no? Justamente esa idea de juez natural es importantísimo para garantizar un proceso justo, el debido proceso legal, para que el juez no sea parcial a la causa que va a juzgar y evaluar las pruebas con imparcialidad. Bueno, entonces Fachin anula los procesos en términos de la falta de la competencia, o sea, porque reconoce que hubo violación al principio del juez natural. Pero bien, ¿por qué hace eso ahora? La defensa técnica de Lula, los abogados de Lula, desde siempre, desde que inició los procesos contra el expresidente, hablan que Curitiba no era el foro competente para el juzgamiento de Lula. Pero ¿por qué ahora? Porque en esta semana habría un juzgamiento en la Corte Constitucional que está en manos del ministro Gilmar Mendes, donde iba a juzgar si el Sérgio Moro era o no, tenía sido no parcial en sus juzgamientos en relación a los procesos del expresidente. Entonces, es una estrategia política de la Corte Constitucional para evitar que la Corte Constitucional y que el propio ministro Gilmar Mendes tenga dado una decisión desfavorable al juez Sérgio Moro, reconociendo su parcialidad, como todos sabemos, pero un reconocimiento formal de la Corte Constitucional sería muy impactante y pondría en peligro todos los procesos que fueron llevados a cabo por Lava Jato. Entonces, no es algo que sorprende realmente, porque desde el inicio del proceso Lula, el ministro relator podría tener reconocido que el Fórum de Curitiba no era competente para eso. Vamos a recordar, Lula quedó más de 500 días arrestado en la cárcel. O sea, ahora, después de todo pasado, claro, después de todo lo que sabemos por la Vaza Jato, ¿no? Por Intercept, después de todo lo que conocimos de las relaciones absurdas que el juez estaba involucrado junto con los procuradores, ahora, después de todos los procesos, quedaría complicado no reconocer la parcialidad del Sérgio Moro. Entonces, para evitar que la Corte Constitucional tuviese que sentar y reconocer formalmente esa parcialidad, que es evidente para toda la gente, toda la sociedad brasileña y del mundo, ¿no? Fachin anticipó y como una estrategia política jurídica hizo esa anulación previa para impedir que la Corte tuviera que reconocer la parcialidad del entonces juez Sérgio Moro. Fue una estrategia política, ¿no? Claro que la decisión está muy bien envasada,
porque realmente hay violación del principio del juicio natural, como desde el inicio la defensa de Lula ya apuntaba, ¿no?, en sus piezas formales del proceso. Entonces la decisión está bien fundamentada, pero ojo, porque viene un momento crucial, ¿no?, de la política que involucra esa decisión y coloca en jaque toda la concepción de la Lava Jato, porque reconocer la parcialidad del Moro, que también resultaría en esas anulaciones, sería poner en riesgo, ¿no?, toda la moral que es sobrante, que queda ahí para Lava Jato. Entonces fue nada más que una estrategia política jurídica del ministro Edson Fachin. Es lamentable, ¿no? En un sentido estamos muy contentos porque realmente el expresidente retoma sus derechos políticos y podrá, por lo tanto, ser candidato en el próximo año. Pero por otro lado, estamos, claro, seguimos solicitando que la Corte Constitucional evalúe la parcialidad de ese juicio, porque no evaluar esa parcialidad, no evaluar el rol, el papel que tuvo Sergio Moro en la fragilización, enfraquecimiento del sistema de justicia como un todo, coloca el Estado de Derecho en Brasil en un sistema absolutamente frágil, ¿no? O sea, no rever esos procesos de Lava Jato, no reconocer todo el mal que hizo el sistema de justicia, coloca incluso la Corte Constitucional en un sentido de injusticia, ¿no?, cuando debería garantizar al revés la propia Constitución. Un sistema muy cuestionado, recordando en el contexto de América Latina, siempre estos años sobre estas acusaciones en contra del presidente Lula se decía que estaba un lawfare avanzando, caminando, para recordar cómo en Brasil se realizó toda la estrategia. Sin duda es lamentable, pero también cuestiona todo el sistema. Ahora, abogada, lo que viene, es posible que, por ejemplo, hayan algunas apelaciones. Le dejo la pregunta planteada, espérenme unos minutos porque vamos hasta Alagoa con nuestro corresponsal André Vieira para conocer reacciones dentro y fuera de Brasil. André, ¿cómo te va? Muy buenas noches. Hola Tatiana, muy buenas noches para ti, también para nuestra invitada Tatiana. Las reacciones fueron inmediatas. Por ejemplo, Tatiana, la defensa del expresidente Lula comentó justamente que lo que estaba planteando la abogada, que desde hace 5 años que había presentado el recurso frente a la Suprema Corte afirmando que Sergio Moro no era el juez natural de este caso, que no podría juzgar este caso de Lula da Silva, pero asimismo fue ignorado y solamente esa decisión viene ahora luego de un recurso presentado en noviembre del año pasado. La defensa del expresidente afirma que la decisión sigue en la línea presentada por la defensa, pero que llega de una forma muy tarde y no hará el reparo a las consecuencias que fueron hechas frente a esa decisión o esa no decisión, que por ejemplo 580 días de Lula en la cárcel, cambio de la historia del país una vez que retiró al principal líder de las encuestas de la disputa. Y Tatiana, te comento también que vienen reacciones de otros lados. Por ejemplo, el presidente Jair Bolsonaro, cuestionado por un ancla aquí de Brasil si tenía miedo de disputar con Lula da Silva en una elección, afirmó que no tiene miedo, pero si disputa en un sistema que puede ser auditado, o sea, que cuestiona ahora y repite también, ¿no, Tatiana? Las estrategias que vienen de la derecha de desreconocer el proceso que disputa, o sea, que el presidente Jair Bolsonaro ahora afirma que disputaría con Lula en un ambiente, un sistema electoral que puede ser auditado, o sea, que ahora cuestiona el mismo sistema que lo eligió. También, Tatiana, hay reacciones por parte del presidente de la Cámara de los Diputados, aliado directo de Jair Bolsonaro, cuestionando si esa decisión de Fachin viene para absolver a Lula o para absolver a Moro, y afirmando que Lula quizás lo merezca, pero Sergio Moro no. O sea, que cuestiona también que esa decisión viene en beneficio de Lula en este momento, pero principalmente una vez que viene este juicio contra Moro, que viene esa decisión para proteger Sergio Moro y proteger a la Operación Lava Jato, a la extinta Operación Lava Jato. Son reacciones diferentes y Lula hablará mañana, Tatiana, a las 1:30 hora local, 12:30 hora de Venezuela. Tenemos que esperar a ver qué nos hablará mañana Lula da Silva luego de esa decisión.
Estaremos muy pendientes de ello, Andrés, gracias. Declaración, rueda de prensa del expresidente Luis Ignacio Lula da Silva, 12:30 hora local, nos informa nuestro corresponsal André Vieira, a quien agradecemos. Abogada, regreso con usted, quedaba una pregunta planteada. ¿Es posible que exista alguna apelación a este fallo que ha tomado este magistrado del Supremo Tribunal Federal? Sí, sí, incluso ya hay noticias de que la Procuraduría General de la República, quien tiene el papel de hacer el recurso para el Pleno de la Corte Constitucional, va a hacer ese recurso para el Pleno, ¿no? O sea, entonces la Corte Constitucional, porque fue una decisión de un juez, de un ministro monocrática, como decimos, ahora con ese recurso es el Pleno, o sea, la Corte Constitucional. Los otros ministros van a evaluar también esa decisión, ¿no? Y tendrán que establecer los votos de acuerdo o no con esa decisión monocrática, ¿no? Ahora, realmente es importante decir por qué que el presidente de la Cámara, que es un aliado de Bolsonaro, escribió en tweet de que realmente era para salvar al Moro, ¿no? Justamente porque en esa semana no es fracaso, ¿no? Que en la misma semana en que la Corte Constitucional iba a juzgar la parcialidad del ex juez, la parcialidad, como ya dije, reconocida por todos, esa decisión se anticipa, ¿no? Sacando la posibilidad de que la Corte Constitucional juzgue la parcialidad de ese juez. Entonces, claro, es una victoria importante porque reconoce la importancia de un principio fulcral del derecho criminal, que es ese principio del juez natural. Eso es súper importante y la decisión técnicamente está bien. Ahora, por detrás de esa decisión técnica, 5 años después, ¿no? Que se ingresa con esas acciones criminales contra el presidente para sacarlo del juego electoral, se toma una decisión muy estratégica para proteger Lava Jato. Por lo tanto, Fachin realmente sigue con su tendencia de la protección de la Lava Jato como un todo, y más que eso, ¿no? Sigue con su tendencia de protección del propio ex juez Sergio Moro. Quiero recordar que en las encuestas como presidenciales para el próximo año, Sergio Moro tiene salido como tercer candidato más favorable para las encuestas, ¿no? O sea, primero Lula, esa semana una encuesta enseñó que Lula sigue siendo el primer candidato a ser el más votado, segundo, por más lamentable que sea, ¿no? El propio Bolsonaro, y tercer lugar, Sergio Moro aparece como un posible candidato, ¿no? También para las elecciones del próximo año. Entonces, protegerlo ahí en la Corte Constitucional, de protegerlo incluso no reconociendo, ¿no? Que esa Corte anula los procesos por su actuación de mal juez que fue en todo el proceso contra el expresidente, también le protege en relación a un futuro posible en la disputa presidencial del próximo año. Sí, de hecho, abogada, recordamos que cuando él renuncia al Ministerio de Justicia, que se lo dan como premio precisamente por haber encarcelado al expresidente Luis Ignacio Lula da Silva, lo que empieza a rumorarse en la arena política es que él sería un candidato presidencial. Pero uno también se pregunta, con esa movida, con esa jugada política, ¿queda por completo absuelto después de tanto daño que se ha hecho y que además es evidente porque están las pruebas, están los testimonios, están los audios que fueron filtrados formalmente? Es decir, todo eso se manda al archivo, se manda al olvido. No, ahora la anulación significa que el ministro reconoció el verdadero órgano competente para hacer el juzgamiento. Entonces, se anula todas las decisiones del juez Sergio Moro, pero el proceso se reinicia, pero ahora en la corte competente, que es la Justicia Federal del Distrito Federal. Entonces, ahora se reinician los procesos y ahí el juez, que donde va a salir, no sé si en una de las varas de la Justicia del Distrito Federal, puede incluso convalidar esa instrucción penal que fue hecha, o puede incluso no aceptar incluso las denuncias contra el expresidente. Sumado a eso, hay otras cuestiones técnicas como la posibilidad de prescripción de los supuestos, ¿no? Presupuestos crímenes, incluso porque el expresidente tiene más de 70 años y la ley brasileña favorece la prescripción en relación a la edad también.
pero no se activa. O sea, se reinicia todo de nuevo, ¿no? En otro foro, que es el foro del Distrito Federal, para reiniciar los procesos contra el expresidente. O sea, no se ha acabado todo, ¿no? Ahora es otra etapa, pero mucho más tranquila, porque todo eso que decíamos de quizá, ¿no? Que se pueda promover desde el inicio de las etapas, con una instrucción probatoria, el debido proceso legal, con un juez que sea verdaderamente imparcial, que se haga entonces justicia y que esos procesos puedan ser incluso, pueden resultar en una no condena, ¿no? Justamente porque no hay pruebas, ¿no? Verificamos realmente que fue todo una farsa ahí dibujada entre esa cooperación del juez y de los procuradores de Curitiba, pero no se archiva. Realmente va a ser reiniciado el proceso en la justicia del Distrito Federal. Abogada, muchísimas gracias por todas estas apreciaciones, por estas explicaciones. Muchas gracias, muy buenas noches. Muy buenas noches, yo te agradezco. Buenas noches. Muy buenas noches y gracias a usted. Así vamos a una pausa en esta emisión de Es Noticia. Al volver en Noticia a Paraguay, comienza la semana con nuevas movilizaciones contra el presidente Mario Abdo Benítez por el mal manejo de la pandemia, la corrupción y la crisis económica. Las protestas del fin de semana dejaron una persona muerta, más de 20 heridas. Tenemos este panorama y lo analizamos en minutos en Es Noticia. En Noticia Paraguay, cuarto día consecutivo de protestas que exigen la renuncia del presidente Mario Abdo Benítez y de todo su gabinete. Las razones: mal manejo de la pandemia, crisis económica, desconfianza institucional. Desde la oposición se prepara un juicio político en contra del presidente. Lo vemos. Que se vayan todos es la petición de los paraguayos desde el pasado viernes en las multitudinarias manifestaciones autoconvocadas que cuestionan la eficiencia del presidente Mario Abdo Benítez y todo su gabinete. La represión de las protestas el viernes dejaron una veintena de heridos y un joven fallecido, identificado como Alejandro Daniel Florentín. El Ministerio del Interior señala que los incidentes registrados fueron iniciados por personas infiltradas. Señalan a un menor de 14 años como el presunto asesino de Florentín. Este lunes, el mandatario designó al nuevo jefe del Gabinete Civil, al nuevo secretario general y a la nueva titular de la Unidad de Gestión de la Presidencia. Frente a la tensión social, había tenido que hacer cambios también en los ministerios de Educación y Mujer. Los ciudadanos reclaman la falta de acciones concretas en el manejo de la pandemia, que hasta la fecha deja más de 3.300 muertes y 168.000 contagios por COVID-19. Asimismo, denuncian la falta de medicamentos y la demora de la llegada de las vacunas. Solo han llegado 4.000 dosis de la Sputnik V y 20.000 dosis de vacunas de la China Coronavac para 7 millones de habitantes. Por esta situación, el ministro de Salud dimitió el viernes, tras exigencia del Senado un día antes. El nuevo encargado aseguró que este mes llegarían más vacunas. De ser necesario, como lo había dicho anteriormente, vamos a ir in situ a ver la forma de traer las vacunas lo antes posible, donde sea.
Los paraguayos también denuncian la corrupción enquistada en el poder. Aunque el gobernante Partido Colorado tiene mayoría en el Congreso, desde la oposición diputados del Partido Liberal Radical Auténtico anunciaron que impulsarán un juicio político contra Abdo Benítez y el vicepresidente Hugo Velázquez. Asumimos el compromiso final de seguir trabajando en las cámaras de diputados para que podamos acompañar en el control fundamental, porque una de las causales que nosotros estimamos y por eso impulsamos el juicio político es el tema de la corrupción, la de hacer un seguimiento, control eficiente y tratar de ofrecer todas las condiciones para que se disminuya la corrupción en la administración pública, principal causal de la carencia que suceden en los servicios públicos. El gobierno, por su parte, acusó a la formación de izquierda Frente Guazú de sacar provecho de la situación. La acción ciudadana ha sido desvirtuada por oportunismos políticos y tienen nombre y apellido: Efraín Alegre y Fernando Lugo, quienes siguen a rajatabla el itinerario del Grupo de Puebla. El Grupo de Puebla calificó de alarmantes e infundadas estas declaraciones. Reafirmaron que su único propósito es escuchar las preocupaciones sociales y políticas del pueblo latinoamericano. Aunque el gobierno intenta desviar la mirada del problema real, el pueblo en las calles es un tensiómetro de la realidad del país, uno de los más desiguales del continente según la CEPAL, y donde las políticas represivas son el pan de cada día, bajo el gobierno de una familia estrechamente vinculada a la dictadura de Alfredo Stroessner. ¿Qué ha pasado en las últimas horas? ¿Cómo comienza esta semana después de un convulso fin de semana? Lo veíamos en el informe de nuestro equipo periodístico, movilizaciones todo el fin de semana, desde la tarde hasta altas horas de la noche. Conversamos de esto con nuestro corresponsal Osvaldo Sayas desde Asunción. Osvaldo, ¿cómo te va? Muy buenas noches, adelante. Buenas noches, Tatiana, un saludo para toda la audiencia de Telesur en América Latina y el mundo. Es así, el viernes, si bien el ministro de Salud en ese entonces, Julio Mazzoleni, presentó renuncia un día después de haber dicho que no haría caso a lo que el Congreso decía, que respetaba la instancia, pero que no presentaría renuncia. Finalmente renuncia en un intento desesperado por parte del gobierno de contener las críticas. No solamente el desabastecimiento de insumos es lo que desató este estallido social, sino también la corrupción. Esos mismos medicamentos que los pacientes y sus familiares necesitaban eran vendidos en el mercado negro y salían de los mismos servicios públicos del Instituto de Previsión Social, que es la previsional única del Estado paraguayo, por dar solo un ejemplo. Las familias se están desangrando en comprar medicamentos y el Estado, a pesar de haber hecho un préstamo de 1.600 millones de dólares para atender la pandemia, no fue capaz de proveerse con los suficientes insumos para atender hoy a quienes están en unidades de terapia intensiva. Otro de los reclamos tiene que ver con la provisión de vacunas. Afirmaron los funcionarios de gobierno que llegarían por el mecanismo COVAX más de 300.000 vacunas en el mes ya de marzo. Sin embargo, estas no llegaron. Las vacunas Sputnik, las 4.000 que llegaron al país en 2 dosis, sirven para el personal de salud que está encargado de las unidades de terapia intensiva. Por dar solamente un dato que contrasta con estas 2.000 dosis que son las que existían hasta hace poco, hasta la llegada del Coronavac, hay 39.000 trabajadores de salud que están anotados para ser vacunados y que todavía no accedieron a las vacunas. Todo esto se configuró para un estallido que nació en redes sociales con el hashtag Marzo Paraguayo 2021, haciendo referencia a una revuelta popular que había sucedido en el año 1999 y que desembocó en la renuncia del entonces presidente Raúl Cubas Grau del mismo partido, del Partido Colorado. Se aguardaba también que la bancada de Honor Colorado, que lidera el expresidente Horacio Cartes, tome una postura para saber si se sumaban o no al juicio político. Hoy, al parecer, el expresidente Cartes dio la orden de que no se sumen a esto y empezaron a esgrimir argumentos como el del secretario de la presidencia, que vinculó al expresidente Fernando Lugo a la izquierda, al Frente Guazú, buscando, decían dirigentes de las organizaciones sociales, dar una excusa ante este estallido que va creciendo. Cuarto día de movilizaciones, hoy en Asunción había
3 focos de movilizaciones y en otras ciudades del país, y la gente se estaba convocando para llegar a la capital. Este es el panorama que se vive en Paraguay y las movilizaciones se proyectan para los días siguientes. Osvaldo, antes de despedirte, hasta el viernes pasado, según informes del Ministerio de Salud, la ocupación de las camas de cuidados intensivos estaba en el 99.3%, es decir, casi 100%, de ahí la gran preocupación del colapso en este asunto tan delicado como es ya la emergencia definitiva por la COVID-19. ¿A hoy se mantiene este 99.3%? Se mantiene el colapso en las camas a medida que van saliendo pacientes. Hay otros que están esperando para entrar. Y el dato llamativo del día de hoy es que tenemos un pico de contagios, 1.817 contagios en un solo día y 25 muertes. Preocupante también que al mismo tiempo que la ciudadanía protesta por insumos, vacunas, atención médica, buenos servicios de salud, derechos, al mismo tiempo estas aglomeraciones preocupan porque el número de contagios va creciendo y al mismo tiempo los servicios de salud están colapsados y la capacidad de gestión del gobierno es cada vez menor, al punto que todavía no ha podido poner recambio para algunos ministerios como el Ministerio de Educación, porque la sensación en el ambiente político es de que este es un gobierno que puede estar de salida. Es un problema grave donde se conjugan la crisis sanitaria, la crisis social, las movilizaciones y un gobierno sin capacidad de gestión. Muchísimas gracias por toda esta información, Osvaldo. Buenas noches. Buenas noches. Vamos a analizar todo este escenario con el doctor Jorge Querey. Él es senador nacional por el Frente Guasú, nos acompaña también desde Asunción, la capital. Senador, ¿cómo está? Muy buenas noches, bienvenido. Muy buenas noches a ustedes y saludos a toda la audiencia. Muchísimas gracias, senador. ¿Cuál fue el punto que rebosó la copa para primero por allí entender este estallido social que se evidenciaba ya desde el viernes pasado? Hay una conjunción de hechos que llevan a la gente a la calle, pero también dentro de esos hechos la mayoría en general son asuntos de carácter histórico y la pandemia que ya cumple un año en todo nuestro continente. Sí, exactamente. Aquí lo que hay que entender es que esto viene de larga data. O sea, hay un desgaste del presidente Mario Abdo Benítez con respecto a su capacidad de liderazgo, con respecto a su integridad y de su equipo dentro del Poder Ejecutivo. Y finalmente, como decís vos, revienta en una situación en la cual nosotros estamos viendo actualmente este escenario que ha sido pintado por el corresponsal de ustedes. Esto se inicia desde aquella vez que fue públicamente denunciado un intento de un acuerdo bilateral con Brasil, que era un gran negocio donde el jefe de gabinete de la presidencia de la República había estado involucrado con otros importantes referentes del gobierno. El presidente no los ha cambiado, ha jugado con una serie de traslados. Desde esa vez comienza una acumulación y sucesivamente los hechos de corrupción han sido la marca registrada de este gobierno. Finalmente llegamos a esta situación en la cual existen dos elementos que se convierten en la chispa de la iniciativa ciudadana, la iniciativa popular. Uno, elementos que son absolutamente necesarios para pacientes de cuidados intensivos y lo que significaba el gasto de bolsillo a nivel público o a nivel privado de cada familia que tenía algún internado en estos lugares. Segundo, falta en los hospitales, pero sin embargo en el sector privado, en las farmacias de los alrededores, provisiones del sector público se vendían a precios exorbitantes, es decir, hubo un acaparamiento y hubo, vamos a decir, una especulación con los precios que ha significado un golpe muy duro para todos los ciudadanos y especialmente para los sectores populares. Y finalmente, el tema de las vacunas. De hecho, y en lo personal, yo he sido catalizador de unas reuniones desde agosto del año pasado con las autoridades, con la embajada rusa aquí en Paraguay, y sin embargo ha sido ignorada hasta la fecha para llevar adelante esas negociaciones. Lo mismo con la China continental, pero bueno, con la China continental nosotros
tenemos una relación cortada, vamos a decir, pero a nivel de lo que es Rusia se tiene relaciones internacionales, de modo que se podría perfectamente haber hecho. Sin embargo, por dos elementos, por razones político-ideológicas del presidente de la República vinculado a Donald Trump en su momento, y segundo, unos prejuicios con respecto a Rusia, eso no ha sido llevado adelante y estamos hoy ante esta situación, ¿verdad? Entonces, ante esta crisis sanitaria tan profunda que vive el país y que bien nos relataba nuestro corresponsal. Ahora, senador, la respuesta a este estallido social que da el gobierno a través del secretario de la presidencia es culpar a Efraín Alegre, que es el presidente del Partido Liberal, culpar a Fernando Lugo, el exvicepresidente del país, expresidente del país y una figura clave del Frente Guasú, del partido del que usted hace parte, de esta coalición de partidos y movimientos progresistas y de izquierda. Y dicen que todo esto conjugado con lo que les manda a hacer el Grupo de Puebla, que son una conjunción de líderes políticos y sociales de nuestra América Latina. ¿Cuál es su apreciación con respecto a esa respuesta que da el gobierno? Hay que entender que el presidente Mario Abdo Benítez es hijo de la dictadura de Alfredo Stroessner. El secretario privado y líder importante del Partido Colorado durante la dictadura de Stroessner, él es hijo de la dictadura sionista. Por lo tanto, no nos tiene que extrañar la estrategia de ellos de estar buscando infiltrados en las movilizaciones ciudadanas que se dieron espontáneamente y con un gran impulso de la juventud, de las mujeres, de los sectores de clase media, etcétera. Y lo segundo, encontrar un enemigo. En este momento, la izquierda, el progresismo, Fernando Lugo, el Frente Guasú, estamos, entre comillas, en una conspiración internacional para instaurar modelos, etcétera, de los que ya sabemos de lo que vienen de la Guerra Fría. Sin embargo, yo creo que es importante decirlo, hasta hoy siguen esas movilizaciones ciudadanas, pero desde hoy la Federación Nacional Campesina, la Organización de Lucha por la Tierra, muchos sectores sindicales, la Federación de Funcionarios Públicos han anunciado su apoyo a las luchas para el juicio político a Mario Abdo Benítez y al vicepresidente de la República. Por lo tanto, la capacidad de que desde mañana esta movilización tenga un alcance a nivel nacional de una manera significativa, creo que va a estar marcando el camino de donde va a salir, creo, la posición nuestra del Frente Guasú, que es el juicio político a Mario Abdo Benítez y al vicepresidente de la República. Senador, Frente Guasú, entonces, avanzando en esta iniciativa, de hecho, desde meses atrás ya ustedes lo planteaban un juicio político, lo mismo el Partido Liberal. Sin embargo, el Partido Colorado, el partido de gobierno, tiene mayoría en el Congreso. ¿Hasta dónde podrán avanzar? Y hay dos posibilidades nomás. Nuevos consensos dentro del legislativo o la presión ciudadana, la movilización ciudadana que se vuelva intolerable y llevemos a la renuncia de ambos. Con respecto al primer punto, ¿verdad?, de un consenso político dentro de las fuerzas de oposición al interior del Congreso, creo que hoy el Partido Liberal Radical Auténtico tiene un problema crónico de división interna. Hoy se ha unificado en la Cámara de Diputados, si bien todavía no tienen los votos suficientes, tendrá que tener otros adherentes, pero se ha unificado para llevar adelante el juicio político. Nosotros en el Senado, la bancada y otros sectores estamos firmes en esta posición. Sin embargo, hay un jugador que es tremendamente importante y que ha sido el protector permanente de Mario Abdo Benítez y el sector del expresidente Horacio Cartes, vinculado a muchas situaciones de contrabando, acusados de lavado de dinero, vinculados al caso Messer, vinculados al tema del lavallato, etcétera. Muchas veces su nombre sale en innumerables hechos ilícitos
que han tenido en realidad en la posición benigna de la embajada americana con respecto a eso. Y hoy mismo la embajada americana ratifica su apoyo a Mario Abdo Benítez, y creo que en este momento el expresidente Horacio Cartes se encuentra en un aprieto muy grave, porque el desgaste del gobierno está significando, si vos te fijas, y haces un recuento de los hashtags, dice Partido Colorado, ANR, que es el Partido Colorado, ANR nunca más. Es un hashtag que se está instalando y no fue instalado por nosotros, fue instalado espontáneamente por la ciudadanía. Por lo tanto, creo que en ese momento el expresidente Horacio Cartes se encuentra en un grave aprieto, porque tiene una indicación de la embajada americana de protegerlo al presidente Mario Abdo Benítez, pero por otro lado tiene una protesta ciudadana que se está masificando y se está radicalizando con el correr de los días. Y que se suman otros sectores, como bien usted nos lo ha contado. Ahora, senador, pero vemos hoy que públicamente el expresidente Cartes dice que no acompaña un juicio político. Así que dependerá entonces esta movida de que se mantenga en un tiempo, en mediano plazo, digamos, la movilización ciudadana. ¿Hay músculo para eso en el Paraguay? ¿Para mantener así, como lo hemos visto, la movilización ciudadana? Creo que por un lado la musculatura estructurada y organizada de los sectores progresistas tiene una base de sustento importante. No sé si es suficiente para que eso pueda empujar. Lo que a esto se suma es una reacción espontánea de la ciudadanía y de la clase media que no se había dado en otros escenarios. Anteriormente era estrictamente con nuestra musculatura, como lo expresás vos, pero hoy en día tenemos todo lo que ocurrió en estos 4 días, no ocurrió con la musculatura de la izquierda, ocurrió con una reivindicación espontánea de la ciudadanía, y desde mañana vamos a ver un poco a nivel nacional cómo comienza a ser el comportamiento. Muchísimas gracias, senador, por estas apreciaciones, por ese análisis. Muy buenas noches. Lo despido vía telefónica. Gracias. Buenas noches, a sus órdenes, y gracias por el espacio. Gracias a usted. Así vamos a otra pausa en esta emisión de Es Noticia. Al volver en Noticia Bolivia, analizamos los resultados de las elecciones subnacionales de este domingo. Aunque el Movimiento al Socialismo sigue siendo el partido con mayor presencia y más votado, hubo sorpresas. La oposición con figuras golpistas se quedó con varias gobernaciones. ¿Qué riesgo representa esto para la democracia recién recuperada? Lo veremos en minutos en Es Noticia. En Noticia Bolivia, más de 5,5 millones de ciudadanos acudieron a las urnas para escoger a representantes locales y regionales este fin de semana, el domingo. A falta de resultados oficiales aún, los sondeos a boca de urna sorprenden en algunas zonas del país. Vamos a verlo. Este domingo se llevó a cabo el proceso comicial local, que entre más de 5.000 cargos permitió la elección de 9 gobernadores y 336 alcaldes, jornada que estuvo marcada por la civilidad y paz en todo el país, además del rechazo rotundo del presidente Luis Arce a la presencia de observadores de la Organización de Estados Americanos, responsable del golpe de Estado a Evo Morales a finales de 2019.
De acuerdo a datos de la encuestadora Focaliza, en 4 gobernaciones de los 9 departamentos del país, el gobernante partido MAS IPSP habría obtenido el primer lugar, donde resaltan las victorias en La Paz, Potosí, Cochabamba y Oruro. Entre tanto, en Tarija, a la espera del escrutinio definitivo, la tarde de este lunes, existía menos de 2 puntos de diferencia entre los candidatos del MAS y de la coalición opositora Unidos por Tarija. Por su parte, el candidato de la extrema derecha en Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, sería el virtual ganador a la gobernación de este departamento, lo que plantea un escenario de intentos golpistas y de secesión que han caracterizado la actuación política del dirigente. Otra de las sorpresas fue la victoria de la expresidenta del Senado, Eva Copa, que en esta ocasión acudió en una fórmula distinta a la del MAS. Copa habría obtenido una holgada victoria en la alcaldía del Alto, la segunda ciudad más poblada del país y considerada un bastión histórico para el partido de gobierno. A falta del cómputo oficial del Tribunal Supremo Electoral, con el 100% de las actas computadas, el mapa político en Bolivia exhibe la consolidación del MAS IPSP como la fuerza política nacional más robusta del país. La presencia de sectores abiertamente golpistas en posiciones de gobierno local y nuevos sectores en ciudades claves como el Alto. Estas elecciones subnacionales consolidan el carácter democrático y el reencauce de la institucionalidad en el país, tras el golpe de Estado y posterior gobierno de facto, liderado entre 2019 y 2020. Momento de analizar este resultado con Sonia Brito Sandoval, socióloga, defensora de derechos humanos, exdiputada del MAS desde La Paz, allá en Bolivia. Sonia, ¿cómo está? Muy buenas noches, bienvenida. Buenas noches, Telesur, un gusto poder conversar con ustedes. Muchísimas gracias, Sonia. Su análisis primero general con respecto al resultado de estas elecciones subnacionales. Vale la pena, aquí es importante recordarlo, teníamos con toda claridad en el informe que nos precedía. Aún no hay un resultado del escrutinio oficial, lo que se tiene en este momento son los resultados a boca de urna, que es con lo que cerraba la jornada. Adelante. Exactamente, hasta este momento no hay resultado oficial y se espera que entre 1 a 2 días recién tengamos ya un informe del Tribunal Supremo Electoral. Por el momento, los datos que han salido han sido en boca de urna, donde ya en principio se puede advertir una gran diferencia con las famosas encuestas que varias empresas se encargaron de hacer en el país y que quisieron beneficiar fundamentalmente a los candidatos de la derecha, a los candidatos golpistas, y en algunos casos lo lograron, ¿no? Pues cargaron tanto la cantidad de votos hacia ellos que, bueno, mucha gente ya definitivamente optó por votar por estos personajes porque ya eran unas diferencias abismales. En el caso de Eva Copa se planteaba como 80 contra 7, ¿no? Y ahora ya los resultados están más o menos entre 60 y 20. Claro, sí está por muy debajo en el caso del Alto. En el caso de La Paz nos mostraban igual, como 60 frente a 20, a 25. Y en Cochabamba lo mismo. En el eje troncal han trabajado muchísimo para ya de manera previa desanimar a los electores a que voten por la opción del MAS como si ya no tuviera mucha oportunidad. Sin embargo, decir que a nivel nacional tenemos 6 gobernaciones departamentales ya ganadas y 2 que van a una segunda vuelta, posiblemente una tercera más, estamos esperando datos oficiales, pero eso demostraría que somos la primera fuerza política del país, es el único partido que ha logrado presentarse absolutamente en todos los en las elecciones para todos los gobiernos departamentales y todos los gobiernos municipales. Aparte del MAS, no habría ninguna otra fuerza que haya logrado presentarse en todo el país a todas las opciones, ¿no? En algunos casos solo han candidateado para alcaldías o solo para gobernaciones y incluso no han podido ni llenar sus listas de concejales. En el caso nuestro hemos tenido una estructura, creo, bastante sólida a nivel nacional y hemos participado. Yo estoy
segura que vamos a acercarnos a 280, 290 municipios de los 330 que hay que van a ser del MAS. Entonces es una victoria que lamentablemente los medios de comunicación oficialista no muestran, ¿no? Ellos están queriendo mostrar que somos el MAS, supuestamente los grandes perdedores de estas elecciones, porque simplemente en el eje troncal, que es Santa Cruz, Cochabamba y La Paz, no habríamos ganado la alcaldía. Recordar que prácticamente en estas ciudades es donde se encuentran los sectores más conservadores, reaccionarios, los sectores clase media urbana, los sectores que están muy permeados por el trabajo permanente y continuado que hacen los medios de comunicación en contra de nuestro proceso, en contra de nuestro gobierno. Por tanto, sabíamos que en estos municipios iba a ser realmente difícil, lo que muestra que a nivel del departamento el MAS sigue siendo la primera fuerza, pero ya sí, en el ámbito municipal, en el ámbito micro, bueno, ha jugado más toda la campaña mediática millonaria que han hecho algunos personajes, ¿no? Tenemos que lamentar que... Sonia, permíteme, te pregunto, la peligrosidad que reviste cuando están saliendo de un golpe de Estado, luego un gobierno de facto, una dictadura de un año, cuando se recobra la democracia, estas elecciones que resultaban tan importantes, ¿qué peligrosidad reviste? Por ejemplo, estas figuras que además son visiblemente golpistas en Santa Cruz, por ejemplo, que han obtenido este triunfo. ¿Qué significa? ¿Hay algún nivel de peligrosidad en términos de intentos de desestabilización? Lo que está buscando la derecha es tener un nivel de institucionalidad después de estar muy disminuida, ¿no? Después del triunfo contundente de Luis Arce y David Choquehuanca en el octubre pasado, es que han puesto muchísimos recursos para tener un nivel de institucionalidad, y esto lo hacen a través de los 3 municipios más grandes. Por supuesto que nunca debieron ser habilitados como candidatos personajes con oscura trayectoria, como Camacho en Santa Cruz, como Manfred Reyes Villa en Cochabamba, ¿no? Y el exministro Arias en la ciudad de La Paz. Ellos jamás debían haber sido habilitados como candidatos. Lamentablemente, el Tribunal Supremo Electoral viabilizó su inscripción como candidatos, y no obstante los recursos jurídicos que se pusieron, porque se estaban vulnerando las normas, la Constitución, se les permitió. El caso de Manfred Reyes Villa es escandaloso. Este es un personaje que ha vivido 10 años en Estados Unidos y acaba de llegar con el golpe de la señora Áñez, es que él vuelve a entrar al país, y a este personaje se lo ha habilitado, pero además vive en otro municipio, pero se lo ha habilitado para la ciudad. Entonces, han habido muchísimas irregularidades, ¿no? En el caso de Camacho, es una sociedad mucho más conservadora, ¿no? Santa Cruz en realidad es el bastión del sector de los empresarios, y estos han puesto muchísimos recursos también para financiar a Camacho. Entonces, y en el caso de La Paz lo mismo, ¿no? Arias ha tenido muchísimos recursos para poder hacer una campaña en medios, etcétera, bastante costosa, pero con el apoyo indiscutiblemente de la derecha en el país. Sí, pero ellos llama la atención, Sonia, que no hubo una condena en términos de ética pública a estas figuras del golpismo después de tanto daño que le hicieron al país. Lamentablemente hay 2 versiones en el país, ¿no? O sea, se ha tratado de legitimar una supuesta sucesión constitucional y no así un golpe. Ese es el discurso que maneja la derecha y que por tanto manejan también algunas instituciones del Estado, como el órgano electoral. Entonces, han votado y han logrado habilitar a estos personajes que nunca debieron haber sido habilitados. La derecha tiene todo el derecho de participar, pero con candidatos decentes, con candidatos que así estén en posiciones reaccionarias,
no estén cuestionados, ¿no es cierto?, por haber sido parte de un golpe de Estado, de haber sido corresponsables de las masacres que han habido en Sacaba y en Sencata, y de la muerte de 37 personas. O sea, la derecha podía participar con otro tipo de candidatos, pero en este caso, tanto Camacho como Arias han sido corresponsables de esas masacres, de esas muertes y de la violación de derechos humanos. Y Manfred Reyes Villa también, porque ellos han financiado, incluso han financiado a los grupos paramilitares que estuvieron operando en Cochabamba, que son los motoqueros. Entonces, los tres estaban implicados, son delitos de lesa humanidad. Todos los informes internacionales de los organismos de derechos humanos lo dicen, no lo dice el Movimiento al Socialismo, lo dicen las organizaciones de derechos humanos. Por eso nos parece inaudito que estos personajes hayan sido habilitados y al final hayan logrado ganar estos 3 municipios. Desde allí, por supuesto, su objetivo no es el desarrollo del país, el desarrollo del municipio, su objetivo es sabotear la gestión de Luis Arce, sabotear al gobierno, promover violencia, financiar a los grupos, como es lo que hemos visto su accionar, ¿no? Especialmente Camacho, que es un hombre, además, es un hombre de por sí ya violento, ya ha estado amenazando. No vemos una actitud de que quiera desarrollar Santa Cruz, ¿no? Vemos como una persona muy peligrosa que no tiene la serenidad, no tiene la altura, no tiene la preocupación de pensar en su país o en su departamento. Él está más obstinado en pelear políticamente contra el MAS y ese es su objetivo central. Lamentablemente, en todo caso, hay que estar muy, muy alerta de estas alertas, valga la redundancia, que ya se venían presentando antes de este proceso de elecciones subnacionales y que ahora, bueno, se evidencian con estos resultados, dejando claro en todo caso que el MAS fue el partido más votado con mayor presencia en el país. Sonia, muchísimas gracias por el análisis. Muy buenas noches. Gracias a ustedes, Telesur. Un abrazo. Un abrazo, muchas gracias. Gracias a ustedes por habernos acompañado. Ponemos punto final a esta emisión de Es Noticia. Hasta mañana. Sigan con nosotros.